2 Corintios 12:4 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. ¿Estamos sobre el texto? Hay diversidad de ministerios. Dones son herramientas, ¿se acuerdan? Hay diversidad de ministerios. ¿Ministerios qué es? ¿Alguien me acuerda? Oficios. Pero el Señor Jesucristo es el mismo. Hay diversidad de operaciones. Operaciones es lo que... Yo tengo el martillo. ¿Cuál es la operación del martillo? Martillar. Las operaciones de los dones, pero Dios que permite que tengamos vida para operar es el mismo. Y que a todas las cosas, que hace todas las cosas, es el mismo. Dios es el que hace que sucedan las cosas, pero a cada uno le es dada la manifestación. Esto viene de la palabra revelación. Me revelaron qué es el oficio que yo debo hacer, con qué instrumentos y en qué operación. ¿Me están llevando la atención? Esto es el propósito de Dios. ¿Cómo debo operar en este tiempo? La iglesia, ¿cómo debe operar? ¿Cómo debo operar yo como papá, como esposo, como hijo? ¿Cómo debo operar? ¿Será que yo puedo operar lo mismo siendo soltero que siendo casado? ¿Sí o no? ¿Se le puede perdonar a un muchacho soltero allá que se ponga a saludar a las jóvenes de la iglesia y decirle, mana, bienvenida, se me arregló el día? ¿Se le puede tolerar a un soltero? Amén. ¿Pero se le puede tolerar a un señor casado como el pastor? No, hay que sacar el chipote chillón y decirle, coja juicio. ¿Por qué? Porque hay diversidad de operaciones. Y tengo que saber cómo operar esos dones, esos talentos. Porque si yo no lo sé operar, lo que es de bendición se me puede convertir en maldición. Pero hay diversidad de manifestaciones. Pero el Espíritu Santo permite que esas manifestaciones, es el mismo. ¿Por qué? Porque a uno en la iglesia le es dado ¿qué? Espíritu. Por el mismo Espíritu, ¿qué? Palabra de sabiduría, ¿cierto? Porque, estoy en el 8. Porque a este le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Al otro, y al otro, y al otro, y siguen. A otro, milagros. A otro, y a otro. ¿Y qué sigue diciendo? ¿Y qué sigue diciendo? Repartiendo a cada uno como él quiere. Mire, ya sabemos qué son los dones, qué es la operación de los dones, qué es el ministerio, que es un oficio que nos mandaron a hacer, y al cumplir estas cosas, estamos desarrollando el propósito de Dios. Y al desarrollar el propósito de Dios, llegamos a cumplir la voluntad de Dios con la cual fuimos hechas. Mire, hermanos, la Biblia dice esto, mi estimada hermana, que hay instrumentos de honra, hay instrumentos de deshonra en la casa de Dios. ¿Cómo así, pastor? Dice que hay unos instrumentos para usos viles y otros instrumentos para usos santos, haciendo alusión a unas vasijas. Había una costumbre que cuando alguien llegaba de viaje, de pronto a la casa de Dios o a la casa de alguien, le sacaban una tinaja o una vasija con agua para que se lavara los pies y después pudiera entrar a la casa. Los franceses dejan los zapatos afuera de la casa. Hay como un cuartico, un lugar donde dejan los escarpines allí y ellos entran descalzos a su casa. ¿Por qué? Porque para ellos es simbología de inmundicia. En el pensamiento hebreo, alguien llegaba con los pies así como un avestruz, con las pezuñas así grandotas, y le tocaba a la señora de la casa o al chef de la casa sacarle una vasija. ¿Sí me hago entender? Y después estaba el señor de la casa
y le vestía con túnica si había fiesta, o le colocaba los instrumentos de comer si había comida, o le mostraba dónde estaba la cama. ¿Qué es mejor, lavarle las pezuñas o darle los instrumentos de comida? Pero si resulta que a nosotros Dios nos colocó a lavar a los que van a entrar al banquete, ¿sí me hago entender? ¿A qué me refiero? Que hay instrumentos de honra y de deshonra. Si hoy llega un loco a la iglesia así con mucha fauna en la cabeza, así todo espelucado, ¿y quién es más importante? ¿El más necesitado o el menos necesitado? Entonces es necesario direccionarnos hacia allá y vamos a comenzar a lavar sus heridas, a lavar sus llagas, a lavar lo que no gusta para que pueda entrar a la fiesta. Y a veces esos instrumentos de deshonra, discúlpeme el término, la Biblia lo dice, de deshonra, no son bien vistos. ¿Por qué? Porque yo digo, pero ¿por qué al hermano Filomeno lo ponen allá a repartir el pavo y a mí me toca lavarle las pezuñas? Es más, él no sabe de eso, en cambio yo sí sé repartir el pavo. ¿Por qué maneja este tal Judas la bolsa y a mí me toca hacer otro oficio? Porque el Espíritu Santo reparte ¿cómo? Como Él quiere. ¿Qué es la iglesia? Es la sumatoria de dones cumpliendo el propósito individual para alcanzar una voluntad de Dios grupal. Usted tiene que cumplir un propósito. Usted tiene que cumplir un propósito con el uso de las herramientas que Dios le ha dado. Mis hermanos, cada tratado, cada amigo que la hermana regala, cada transmisión que la gente escucha los miércoles y las veces que podemos reunirnos, hay alguien que sostiene todo eso. De pronto para que el pastor salga en línea. Pero hay alguien que lo sostiene, ¿sí me hago entender? Es como cuando usted va a bajar mangos. Usted sube al paciente y él puede estar gordito, pero la motivación de nosotros es el mango, ¿sí me hago entender? ¿Y quién lo va a tomar primero? El que está arriba, que no está haciendo fuerza. Pero ¿quién dispuso que las cosas fueran así? Dios en su infinita y santa voluntad. Bueno, mis hermanos, mire esto. Nosotros tenemos que saber cuál es el propósito de Dios en la vida con las herramientas que Él me dio, los oficios que Él me llevó, porque si yo no cumplo la voluntad de Dios, voy a ser un cristiano inconsciente, voy a hacer y hacer y hacer cosas y creyendo que las estoy haciendo bien, o moralmente bien o éticamente bien. Yo quiero llevarlos a Mateo 9:14, por favor. Mateo 9:14. Déjeme darle unas pinceladas que estaba pasando aquí. Resulta que estaba un señor que cobraba impuestos en Israel, que se llamaba, ¿cómo? ¿Alguien se acuerda de los discípulos de Cristo? Mateo. ¿Dónde estás? Que no te veo. Pasaba Cristo y le dijo, sígueme. Y se le abrió el entendimiento y recibió a Cristo en su corazón. Y mire esto, después de recibir a Cristo en el corazón, ¿sabe qué le dijo? Vamos a mi casa. Y no solamente le dijo, vamos a mi casa, llamó a los compinches, discúlpeme el término, a los amigotes y a la familia, y los sentó en la mesa. Y como él le había dado malos testimonios a ellos, porque todos eran unas amistades que tenía, todos eran cobradores de impuestos, que eran como rufianes para el pueblo, les dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Y no dejó hablar a Cristo. ¿Quién estaba hablando? Mateo. Le estoy hablando del inicio del capítulo 9. Les dijo, mire, hoy ha llegado la salvación. ¿Y por qué se dan cuenta que ha llegado la salvación? Porque yo era malote y ahora estoy con este que me lleva al arrepentimiento. Y llega y dice, como todos sabían los pecados del hombre, ¿sabe qué dijo? Si alguno
¿Le he defraudado? ¿Se acuerdan? ¿Le voy a devolver cuánto? El doble. Que ya enmendar el daño. Una de las señales de que estoy arrepentido es que yo quiero enmendar el daño. Porque yo puedo sacarle a usted prestado 10,000 pesos. Y conozco a Cristo en el corazón. Tengo a Cristo en el corazón y usted me viene a cobrar. Yo digo, no, ese señor ya se murió. Ahora soy una nueva criatura. ¿Sí me va a entender? Hay que enmendar el daño. Eso hizo este señor. ¿Me llevan la idea? Y estaban felices en aquella reunión donde Cristo era el centro. Como el que llamaba al arrepentimiento era el centro. No como el sanador, porque a Mateo no se le hicieron sanidades. A Mateo le hicieron una operación del corazón, le trasplantaron el corazón, le cambiaron el corazón de carne por un corazón sensible a la palabra de Dios. ¿Listo? Y cuando estaban en esto, él celebrando eso, déjeme llegar al texto 14, dice, entonces vinieron a él, ¿quiénes? Los discípulos de quién? De Juan, diciéndole, ¿por qué nosotros y quiénes? Ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan. Jesús les dice, miren hermanos, esta pregunta no tiene que ver con el ayuno. ¿Usted cree que ellos estaban preguntando por el ayuno o por qué estaban preguntando? Ellos estaban preguntando por qué Cristo no hacía lo que todo el mundo hace y como todo el mundo lo hace. ¿Usted cree que hay gente en la iglesia que se congrega y no sabe por qué se congrega? Gente en la iglesia que dice, yo como esto, no como esto, yo digo esto, no digo esto. ¿Y por qué? No, porque el pastor lo dice, pero no tiene un fundamento de las cosas. Ellos dijeron, miren, nosotros lo hacemos y lo hacen los fariseos. ¿Por qué lo hacen? Porque es una tradición. Cristo le dice, bueno, espérate. Aquí hay una circunstancia. ¿Cuál es la circunstancia? ¿Acaso puede los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Esto no está hablando del ayuno, está diciendo una figura. Está el novio. Y mire esto. Los que están de boda son como la corte del novio. ¿Me hago entender cuando digo la corte del novio? ¿Qué es la corte del novio? Los acompañantes, el padrino, porque la corte no había un padrino, era como si hubiese muchos padrinos. Discúlpeme el término, lo vuelvo muy occidental. Y todos esos se encargaban de hacer la fiesta. Uno colocaba el vestido, otro colocaba la comilona, otro. Ellos eran los que servían de tal manera que cuando venía la novia, ellos ya tenían todo preparado. El novio la estaba esperando y ellos ya tenían todo preparado y se encontraban en un lugar. Venía el novio hasta cierto lugar, la recibía y venía la novia y se acercaba al novio. Primero se acercaba al novio y después se acercaba a la novia. Cuando ella lo miraba a la distancia, ella corría a los brazos de su amado como la iglesia cuando ve al Señor en las nubes. Y estos, la corte de del novio, ¿sabe quiénes son? Los que preparan todos para la boda, entre el novio y la novia. ¿Quiénes creen ustedes que son estos? ¿Quiénes son? La iglesia. Y cada quien tenía un talento, el que canta, el que cocina, el que financia al novio, el que coloca la tienda nupcial. Todos estos tenían diferentes dones. ¿Y por qué Cristo le dice no pueden estar de luto? ¿Qué quería decirle Cristo? Ustedes están establecidos bajo un orden, pero a estos señores llamados Leví le he establecido un oficio y un orden. ¿Cuál era el propósito de Dios llamar a uno malote como Leví? ¿Cuántos se convirtieron en la casa de Leví?
Si se hubiera convertido uno muy santo, digámoslo así, era natural que se convirtiera, pero Cristo le cambió el corazón a un publicano, a un vil publicano. ¿Tenía sentido por qué fuera publicano? Sí. ¿Y por qué Cristo en ese momento no hizo milagros? ¿O por qué en ese momento, en ese instante, no les comenzó a hablar de los secretos del reino de los cielos, capítulo 5 de Mateo, o del tiempo venidero en Mateo 24? ¿Por qué les estaba hablando de comenzar a hacer cosas nuevas? Porque eran las personas que tenían al lado. Miren, hermanos, una persona que no cumple la voluntad de Dios va a vivir en una tristeza como un luto. Él dice, no pueden estar de luto los que tienen un oficio para el que se va a casar. ¿Sabe usted quién es el que se va a casar? He aquí viene el novio. Y nosotros estamos ocupados de que la gente conozca al Señor. Pero resulta que yo soy el que estoy en la puerta. Y digo, aquí no entran los feos. ¿Y usted cree que yo a veces digo que aquí no entran los feos? ¿Sí o no? A veces decimos, es que fulano me cae mal. Es que yo cómo le voy a predicar a mi esposo si es tan malo que sienta Caín y le da consejos. ¿Será que no es digno de salvación, de misericordia? Y me pongo en la puerta y no lo dejo entrar porque me cae mal. O yo quiero ser el cocinero y a mí me tienen es para el violín. A mí me gusta más el ser el de la guitarra. Pero como a mí me tienen para la guitarra, pero a mí me gusta allá darle vuelta a los chicharrones. Entonces, cuando dicen, ¿quién quiere irse para la cocina, para el rancho? Yo. ¿Está habilitado para eso? No, pero es que a mí me gusta. Todos en esa preparación a las bodas tenemos un oficio. Mire esto. Por allá, en un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, hipotéticamente, alguien es pensionado, digamos, del INPE. ¿Dónde podría desarrollar un ministerio alguien que es pensionado del INPE? ¿En la clínica? ¿Dónde podría desarrollar el ministerio alguien que trabaja en el parque vendiendo tintos? ¿Usted cree que el Señor solamente lo tiene allí para hacer plata? Señor, envíame a las naciones. Estás en medio de las naciones, estás vivo. Y mientras esperamos al Señor que venga en las nubes, nosotros estamos preparándonos para que Él se acerque a la novia, y estamos avisando a la novia que tu Redentor, que tu amado viene. Pero lo tengo que hacer con las capacidades que Dios me dio. ¿Por qué? Porque yo puedo querer hacerlo a la manera de otra persona. Mis hermanos, si Dios me mandó a cantar, es a cantar. Si Dios me mandó a predicar, es a predicar. Si Dios me mandó a hacer testimonio para mi mujer y mis hijos, y esa va a ser la única iglesia que yo voy a poder edificar, ahí. Si Dios me mandó a esa loma, es en esa loma. ¿Por qué? Porque yo no puedo hacer la voluntad de Dios a mi manera. Ojo con eso. Si yo hago la voluntad de Dios a mi manera, voy a andar enlutado. ¿A dónde va? Para la iglesia. Hermano, ¿cómo está? ¿Cómo estuvo la grabación? Buenísima, buenísima. Su hermano canta. Pero hermano, ¿quién lo regañó? Porque es que no lo hizo en el propósito de Dios. Usted quería ser estimulado en las emociones, usted quería predicar para que la gente se convirtiera, que la gente supiera que usted era poderoso en palabras. No hay palabra que vuelva vacía. No, absolutamente no hay palabra que vuelva vacía. Uno siembra, el otro riega, y el Señor da el crecimiento. Pero yo quiero, Señor, ser el que estoy cegando. Si el Señor te puso a sembrar, el dueño de la mies sabe cómo hace. Pero cuando yo no entiendo cuál es el oficio que me mandaron a hacer, con la herramienta que me mandaron a hacer, con la operación que me mandaron a hacer, la operación, porque yo puedo tener un martillo y puedo estar rascándome con el martillo, en cualquier momento me va a hacer un chichón.
¿Sí me hago entender? Porque tengo los dones, pongo la fuerza para hacerlo, pero no estoy haciendo la operación como es. Entonces, voy a andar enlutado. Él dice, ¿deben andar enlutados aquellos que están de fiesta? Porque mire esto, cuando uno cumple la voluntad de Dios, nuestra alma se regocija hasta el nivel del cielo. Pastor, ¿usted qué está tomando por ahí? No. Cuando digo hasta el nivel del cielo, es que cesa el tiempo. Alguien que es predicador y comienza a predicar no tiene conciencia de que está enfermo. Yo he visto hermanos que han ido al hospital y se convierten en predicadores de cama en cama. Y la enfermera, siéntese, señor, porque usted está enfermo. Él se le olvidó que estaba enfermo, ¿por qué? Porque en medio de ese escenario está operando el don y se siente feliz. No sé si usted se ha dado cuenta que hay cristianos así. Mis hermanos, conozco cristianos que han ido a la cárcel y allí lo que menos les interesa es que por X o Y circunstancias estén en la cárcel. Conozco cristianos que no tienen de pronto para la olla y ellos predican, dan palabras de aliento, exhortan a los demás, se congregan y por allá se acuerdan de hacer mercado. Porque no es lo fundamental. ¿Sabe por qué no es lo fundamental? Porque haciendo la voluntad de Dios, el corazón se regocija. No se espanta el luto. Quien no cumple el propósito de Dios, quien no desarrolla el propósito de Dios para cumplir su voluntad, vive con un luto. El adorar a Dios es una carga. El hacer lo que le corresponde hacer es una carga. Y en ese luto nos vamos a comenzar a dar vueltas. Y vueltas, ahora voy a hacer esto, ahora quiero hacer esto, yo veo que los fariseos hacen esto, yo veo que la iglesia tal hace esto. No, simplemente, ¿a qué me mandaste a ser fiel? Y si en esto poco el Espíritu Santo me ayuda a ser fiel, si yo soy obediente, en esta fidelidad, a otras cosas mayores me van a colocar. Voy a la carga. Romanos 8, 9 al 14. Mis hermanos, y cuando yo ando en luto, cuando yo ando con esos lutos, ¿por qué viene el luto y la tristeza? Porque no estoy cumpliendo la voluntad de ¿quién? De Dios. Entonces todo es forzoso. Pero cuando estoy haciendo la voluntad de Dios, no importa qué pase, ni la muerte me puede quitar la alegría. Ni la muerte. Cuando cumplimos la asignación para la cual nacimos, es un gozo que me extrapola de este sufrimiento al gozo celestial. Señor, sé que estoy haciendo tu voluntad, aunque afligido, necesitado, en persecuciones, de pronto en problemas, de pronto en angustia, de pronto en enfermedad, Señor, lo mejor que me ha pasado es hacer tu voluntad. O sea, es como si estuviese en el cielo. No sé si alcanzo a trasladarle eso que quiero trasladar. Pero cuando yo tengo dos opciones, o cumplo la voluntad de Dios o me entretengo. Hago, porque es que a ellos le dijeron, mire, Jesucristo estaba hablando del arrepentimiento a los amigos de Leví. Y ellos dijeron, espérate, no hable eso. Lo que queremos decirles es que los discípulos de Juan ayunaban, deberías meter a esta gente en un ayuno. Y no está mal, el ayuno es bueno. La Biblia dice que no hay géneros que no salen sino con oración y ayuno y el sacrificio vivo delante del Señor. Es bueno. Pero el sentido, ¿cuál era aquí? Que no hagan por hacer y por hacer. Hagan lo que Dios les ha mandado hacer. No pague el precio del vecino, pague su propio precio. Eso es lo que quería decir, porque si no, yo entro en que hago, y cuando yo hago, yo quiero que el otro haga. Hay gente que no canta, pero dice, no, cantaron feo. No predica, pero dice, no, pero es que no crece.
tal cosa, pero ¿por qué? Porque quiere que yo haga, hacer, y cuando consigo a alguien desocupado por ahí que anda errante, sin propósito, sin el ejercicio de los dones, sin la operación de vida, sin la voluntad de Dios, lo coloco aquí, lo hago discípulo de mi desorden y comienzo a andar hacia allá. Oye, pero Dios te mandó a eso. Porque hay gente que ahora se les ha metido en la mente que tienen que evangelizar a los que ya son evangélicos. No, que es que estos son dispensacionalistas, estos son arminianos, estos sí creen en toda el evangelio completo. Oye. Yo les digo, ¿te mandaron a eso a predicar el evangelio? Sí, pero es que yo soy amilenialista. ¿Usted sabe qué es amilenialista? Los que creen que la iglesia se va antes del milenio y de la gran tribulación. El otro dice, no, la iglesia se va en la mitad de la tribulación. Los otros dicen, no, pasa toda la tribulación y después se va. Y como aquí son amilenialistas, yo creo que la iglesia no pasa la tribulación. Entonces, no, yo me voy de aquí porque aquí sí creen que es la mitad. ¿Eso fue el mensaje que le mandaron a dar? ¿O está haciendo que hace? Hay gente que dice, nosotros venimos de raíces dispensacionalistas, la dispensación de la creación, la dispensación de la gracia, la dispensación de los reinos, la dispensación de la gracia ahorita y la dispensación eterna, el milenio, y después de eso la eternidad. Hay gente que dice, no, es que es una sola dispensación desde la creación hasta el último libro. Hermano, ¿eso es determinante? Y entonces a que consiguen le vienen diciendo, es que habla en lenguas de Dios, es que no habla en lenguas. Y uno dice, y hacen, y saltan de un nido para otro, de una forma de pensar para otra. ¿Están avanzando? No, están errantes, sin propósito, sin la voluntad de Dios y sin la operación de vida de los dones, con una elocuencia para pelear los unos con los otros y las almas perdiéndose. Pero haciendo y enlutados porque el resto de la humanidad no hace lo que ellos dicen o no hace lo que decimos. Pero si yo hago lo que me mandaron a hacer, voy a sentir una felicidad, un propósito de Dios cumplido en nosotros, nos llena, hermano, nos llena. La obediencia pronta permite que nosotros vivamos vigorosos. Romanos 8, 9 al 14, voy a eso. Dice, Romanos 8, 9 al 14 dice, mas vosotros vivís según la carne. No viven según la carne, sino según ¿qué? No es lo que el otro me diga, es lo que yo sé que tengo que hacer. ¿Cuántos de ustedes saben que un cristiano maduro no es opcional congregarse? Punto. Que pastor, que mire, que se acabó el mundo. Hermano, usted puede echarle cuentos al pastor, pero a Dios no lo podrás engañar. Hermano, mire, el perdón para nosotros no es una opción, es una obligación. El arrepentimiento constante nuestro, decir, Señor, he fallado, no es una opción. Porque nosotros ya no vivimos de acuerdo a las tendencias del mundo, aun cuando la gente quiere imponerle cosas que a su forma de ver es lo correcto. Usted tiene un manual de instrucciones que es la palabra de Dios y usted tiene el Espíritu Santo que lo guía. Hermano, mire, muchos están en la iglesia equivocada porque no les gustan los pequeños comienzos o porque les gusta ya cómo cantan, cómo predican, cómo hacen o que les guste acá. Hermano, está siguiendo la tendencia de otro, pero Dios le dice, es allí, es de esta manera, es de esta forma. Cuando me dejo guiar por el Espíritu, dice aquí, nosotros no vivimos según la carne, ni la mía, ni la de mi vecino, ni la de otra persona. Porque los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no importa qué haga. ¿Y yo puedo tener y no obedecerlo? ¿Puedo ser hijo de Dios y tener el Espíritu de Dios y ser un desobediente?
Sí, pero Cristo está en vosotros. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Voy al 14. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, pues no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez con temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción, nos han hecho hijos de Dios, por el cual clamamos, Padre, Padre, autoridad, Padre, Señor, Abba Padre. ¿A qué decimos? Venimos a hacer tu voluntad, papá, tú gobiernas. Mi espíritu tiene que ser sujeto al Espíritu Santo para cumplir el rol con el cual nací. Y eso nos lleva a menguar, a ser transformados. Mi hermano, un cristiano maduro es capaz de decir, yo quiero, pero yo sé que la voluntad de Dios es esta. Hay personas que muchas veces le dicen, pastor, yo me voy a casar. Uno dice, formidable, y me voy a casar con Petronila. Bueno, Alda le dijo, sea la voluntad de Dios, que puebles la tierra. Pero es que Petronila de pronto no es cristiana. Uno dice, error fatal. Sí, pero puede suceder que no, hijo, no es el camino. O a veces queremos enmendar un daño con una obra buena. Yo me porté mal con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, entonces les voy a llevar pollo frito. Y usted quisiera que yo le aplaudiera con lo que usted ha comprado una cicla nueva. No, 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 no. No puedes colocar un remiendo nuevo sobre una estructura vieja. Entonces hay un momento en que hay que parar y decir lo que dice Ageo 1, 4, 5, 6, 7, 9. Estamos dando vueltas y no estamos prosperando ni estamos avanzando porque no estamos haciendo la voluntad de Dios. Y hay un momento en que yo digo, yo quiero seguir por este camino siendo yo, haciendo mi voluntad, viviendo en mis capacidades, pero Dios gobierna como si fuera papá. Dios, Padre, no entiendo, pero me voy a colocar a tu disposición. Aquí están mis dones que tú me has dado. Me voy a colocar a mi disposición. Termino con esto, 1 Corintios 12, 27. Miembros, cada uno en particular. Y mire que esta parte, cuerpo de Cristo, que esto es lo que nos corresponde estudiar otro domingo, dice, cada uno miembro en particular, a unos instituyó Dios como apóstoles, profetas, maestros, y en Corintios 8, en Corintios del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, para que comiencen a operar dentro del cuerpo de Cristo. Todo cristiano debe tener una iglesia local donde congregarse y hacer uso de los dones. Eso es lo que nos corresponde estudiar. Pastor, ¿por qué vivo con esa angustia, con esa sequedad, con ese desvarío que hago, que no avanzo? Me está pasando lo de Ageo. Estoy empobrecido, vivo desolado en el corazón. La vida se me volvió de conflictos. ¿Sabe por qué? Porque no estás cumpliendo la voluntad de Dios. Estás buscando operar los dones lejos del rebaño, lejos de la voluntad de Dios, en tu propia voluntad. Salmo 30, 11, con esto ya así cerramos. Ese luto que lleva a alguien que no cumple la asignación con la cual nació, hermanos, hay que sacarlo del corazón. En el verso 8, Salmo 30, verso 8 dice, a ti, oh Jehová, clamaré, al Señor suplicaré. Es un alma que está en angustia. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? O sea, Señor, voy a clamar porque es que si yo me muero, allí hay una obra por hacer.
Allí puedo cumplir la voluntad de Dios. Allí voy a sentir felicidad, realización de hacer tu voluntad. ¿Qué provecho hay al morirse? Dice, ¿te alabará el polvo o anunciará tu verdad? ¿Cuándo puedo hacer la voluntad de Dios? ¿Cuando llegue a la sepultura? Bueno, dice, oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí, y sé mi ayudador. ¿Ayudador para qué? Sí, porque en su voluntad somos prósperos, vivimos con gozo, podemos alcanzar lo que Dios tiene para nosotros. Ayúdame aquí a hacer tu voluntad, porque si yo, ¿de qué gana el hombre si ganare toda la vida, los bienes y perder la vida eterna, el propósito de Dios? Nada. Entonces ayúdeme, Señor, ayúdeme, sáneme, pero sáneme ¿para qué? Que hay gente que dice, Señor, sáneme, Señor, ¿para qué? Ore por mí porque yo quiero ser sano, pero ¿para qué? Quiere ir a culto, quiere ir a predicar el evangelio, quiere arrepentirse, quiere ser mejor esposo, ¿para qué? Porque si no, no hay diferencia entre estar vivo o muerto. Dice, has cambiado mi lamento en baile y desataste mi cilicio. ¿Se acuerdan que les hablé de ese luto? Ese luto viene por no hacer la voluntad de Dios. De problema en problema en problema, adolorido y más golpeado que un aguacate en proceso de maduración. ¿Sí me hago entender? Pero si yo entiendo que me has dado vida para hacer tu voluntad, aquí vienen las consecuencias. Vas a cambiar mi luto, mi lamento en gozo, en baile, en alegría. Vas a quitar todas esas cargas. Desataste mi cilicio y me vas a dar alegría profunda. Por tanto, a ti cantaré y no voy a estar callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Este es un alma que estaba angustiada y dijo, ¿toda la vida en medio de angustias? No puede ser. Voy a comenzar a hacer la voluntad de Dios para verdaderamente comenzar a sentir alegría. Dios te bendiga, incline su rostro. Bendito Padre Celestial que estás en gloria. En el nombre de Cristo nos acercamos a ti creyendo que esa operación de los dones traen el propósito, el cumplimiento del propósito y tu voluntad. Y si no cumplo tu voluntad, hoy entendí que es ese luto, ese vacío, ese dolor, porque estoy haciendo lo que no me mandaron a hacer. Pero si cumplo tu voluntad, es como estar en el cielo, es como agradar al que me ama, es como contemplarle cuando me dice, buen siervo fiel, entra en reposo, entra en reposo. Entra al reposo de tu Señor. Mi alma tiene reposo cuando cumple la voluntad de Dios. Señor, perdóname. Si con lo tuyo he hecho lo mío. Señor, perdóname porque he considerado utilizar los dones, los talentos para hacer mi voluntad y me he causado mal. Ayúdame a reconocer que tú eres soberano. Devuélveme el gozo de la salvación, porque en la sepultura no va a haber quien te alabe, Señor. Permíteme servirte en este tiempo, Señor, en este mundo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios me les bendiga, que el Señor tu Dios te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia y coloque en ti paz en el nombre de Cristo. Que esta semana sea de mucha bendición. Dios te bendiga. Si alguno de ustedes voluntariamente quiere ofrendar, lo puede hacer allá en ese lugar que se ha dispuesto para eso. Saludes en el amor del Señor.